Ahí estoy grabando yo, hermano. Dale. Ya. Entonces, pucha, la parte de los números irracionales no va a quedar dentro de la grabación, pero vamos a seguir. Entonces, ya como dijimos, la raíz de 2, el valor de raíz de 2 era 1,40, como 41, 42, 20, 13, así múltiples números decimales. Por lo tanto, no había ninguna fracción que tuviera exactamente el mismo valor y eso implicaría que este número, o sea, raíz de 2, fuera irracional. Porque acá, como dice, no se puede escribir una fracción que sea igual al valor de la raíz de 2, así que la raíz de 2 es un número irracional. Y algo que tienen que tomar mucho en cuenta es que todas las raíces cuadradas de los números primos los vimos en la clase pasada, los conjuntos de los números primos, que eran los números que solamente eran divisibles por uno y por sí mismo, todas las raíces cuadradas de los números primos serán siempre irracionales. Eso tienen que tomarlo siempre en cuenta. Eso le puede facilitar en muchos ejercicios que tengan que ver con raíces, donde donde ustedes quieran, como no se puedan simplificar la raíz, van a saber al tiro que no van a poder hacerlo, o que tienen que llegar a una raíz cuadrada de números primos. Y ojo con eso, raíces cuadradas, solo cuadradas. Ahora vamos a pasar a la materia de porcentaje. La materia de porcentaje no es tan complicada tampoco, digamos, solamente por decirlo, una plana, ya que era como con saber lo que era regla de tres, uno puede realizar todos los ejercicios de porcentaje. El porcentaje es una aplicación más usada para proporciones razones. Proporciones razones nos referimos a lo que serían fracciones igual. Por ejemplo, no sé, pues 2 de 5 es lo mismo que tener 2 quintos. A eso se refiere con proporciones o razones. El porcentaje es una forma de comparar cantidades. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, cuando decíamos eso de que tenemos el 10% de un kilo de harina, por decirlo así, el 10% de un kilo, sabemos que un kilo son 1000 gramos, entonces el 10% van a ser 100 gramos. Algo así es como lo que se refiere a esta definición de acá. Acá están los ejemplos. El 1% es lo mismo que tener 1 partido en 100 o es lo mismo que tener 0,01. Esto ustedes también lo pueden tomar en cuenta, por ejemplo, si les pidieran algo como el ejercicio de delante, o sea, nos piden, en el caso, digamos que nos piden el 1% de un kilo de harina. Sabemos que un kilo de harina son 1000 gramos, sería lo mismo que multiplicar 1000 por 0,01 y ahí nos daría la cantidad de cuánto sería el 1% de un kilo de harina. El 5% es igual a 5 partido 100 y eso es igual a 0,05 y el 50% es igual a 50 partido 100 y eso es igual a 0,5. Eso es como solamente como para que ustedes puedan ver desde otra forma el porcentaje. Y acá está como la explicación. ¿Qué significa el 50%? Significa que una cantidad se ha dividido en 100 partes y se han tomado 50 de ellas. O sea, la mitad del total. ¿Qué significa 25%? Significa que un total de 100 partes han tomado 25, o sea, un cuarto. Esto es como la simplificación de la fracción de 25 de 100, lo simplificamos por 5, y eso al final nos va a dar que es, o sea, la simplificación de 25 por 100 simplificado en 5 es igual a un cuarto. Eso es solamente una simplificación de fracciones, que también lo vimos en la clase pasada. El cálculo de porcentaje, y aquí está lo que yo hablé anteriormente, que era lo de la regla de 3. El porcentaje o tanto por ciento, ahí ustedes pueden ver cómo lo llaman, se calcula a partir de variables directamente proporcionales. O sea, se refiere a que, por ejemplo, la cantidad total es igual al 100% y la cantidad parcial es igual, aquí en este caso va a ser una variable cualquiera, es igual a x. O sea que esta cantidad es proporcional a esta y esta cantidad es proporcional a esta. Y en base a eso nace lo que sería la regla de 3. Aquí vamos a mostrar como el ejemplo de eso. Por ejemplo, tenemos que la cantidad total va a ser 1000, es igual al 100%. Y por ejemplo, acá abajo nos dicen que la cantidad parcial, o sea, aquí 500, va a ser igual al 50%. Y ahí tendríamos como la tablita hecha. En el caso de que nos pidieran, no sé, pues, nos pidieran la cantidad total, podríamos poner una X acá y colocar acá el 50%. Entonces nos tendríamos nosotros 500 es igual a 50%, X es igual a 100%. ¿Cómo podríamos encontrar la cantidad total? Es solamente realizar una multiplicación cruzada entre la cantidad parcial con el 100% y luego eso dividirlo en el porcentaje parcial. Y eso nos va a dar la cantidad total. Esto es como si ustedes lo vieran que hay 4 variables que siempre están unidas, por decirlo de alguna forma, y entre las 4 variables siempre van a poder encontrar una. Teniendo 3 variables, siempre van a poder encontrar la que falta. Eso tienen que tomarlo en consideración. Y de aquí nace la tan famosa regla de 3, que siempre, por ejemplo, si nos pidieran el porcentaje parcial, tendríamos que multiplicar cantidad parcial por 100% dividido en cantidad total, y eso nos da el porcentaje parcial. Si nos pidieran, no sé, el 100% que está acá, y tuviéramos estas 3 variables, sería cantidad total por porcentaje parcial dividido en cantidad parcial, y eso nos dará la variable que estaría aquí faltando. Entonces, ¿alguna duda respecto a esto, no? Si sienten que voy muy rápido, me pueden decir igual.
Si algo no está quedando claro, solamente me dicen nomás, ¿ya? Pero no, el chat no me hace, ahí salió el chat, no sé si dijeron algo. Sí, va ahí un poquito rápido, pero se entiende. Ya. Yo encuentro que vas bien, ya. Ya, entonces, sí, voy un poquito rápido es porque esto como ya era, el porcentaje era como súper cortito lo de la explicación, porque ya sabiendo la regla de tres ustedes pueden realizar todos los ejercicios realmente, en cuanto a porcentaje, porque ya después solamente es interpretación lo que ustedes tendrían que desarrollar, la interpretación de los ejercicios, porque el ejercicio no te lo van a dar tal cual así como nosotros que les dijimos, por ejemplo, acá que tuviéramos una variable nomás incógnita y ustedes tuvieran que hacer todo. Se lo van a poner de manera más implícita para que ustedes tengan que interpretar el ejercicio y en base a eso intentar aplicar esto que sería la tan famosa regla de tres. Y ahora vamos a pasar a potencias. Y disculpen porque no tengo como algo donde rayar, si debería haberlo hecho eso antes, así que por eso mismo no puedo estar como explicando como el script. Así que para la otra clase voy a intentar obtener eso para poder como rayar la pizarra y dar ejemplos y cosas así. Ya. Potencias. Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, voy a adelantarme un poco lo que sería la materia de potencia aquí. Si tuviéramos el 2 elevado a 2, se refiere por una manera abreviada de escribir 2 elevado a 2. O sea, perdón, sería 2 por 2. Eso sería una multiplicación, ¿cierto? Tendríamos 2 por 2 es igual a 4. Una manera abreviada de escribir el 2 por 2 sería tener 2 elevado a 2. Eso es lo que hacen más bien las potencias, abreviar una multiplicación de repetidos números, que son iguales, como dice aquí tal cual. Entonces, después dice las potencias están formadas por la base y el exponente. Aquí hay una imagen donde queda como más claro lo que sería tanto la base, que sería el número que está abajo, y el exponente sería el número que está elevando a la base. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la base es el número que se repite y el exponente es el número que dice cuántas veces se repite la base. Por ejemplo, si tenemos acá el 2 elevado a 4, sería que el 2 es una multiplicación del mismo 2 4 veces, o sea, 2 por 2 por 2 por 2, ¿y cuánto eso? Es 16. Y ese sería el valor de la potencia 2 elevado a 4. Y acá hay otros ejemplos más de potencias como para quedar un poquito más claro lo que sería el concepto de potencia. Uno estamos viendo propiedades, sería 3 por 3, lo mismo que tener 3 elevado a 2, y aquí dice, pues 3 se lee 3 elevado a 2 o 2 elevado, ¿qué dice lo elevado al cuadrado? No tomen en cuenta eso, ya, está mal. No me había fijado en ese error, ahora cacho. Y aquí está lo otro que sería 9 por 9 por 9, que es lo mismo que tener 9 elevado al cubo o elevado a 3, por eso es que ustedes pueden decirlo como ustedes quieran. Y aquí serían como los ejemplos, para que seguir indagando en eso si está más que claro, creo yo. Luego vendrían las propiedades de las potencias, al igual que todo concepto en matemáticas, las potencias igual poseen propiedades, que estas nos sirven para lo mismo, para poder desarrollar los ejercicios. Acá tenemos la primera potencia, o sea, la primera propiedad, que sería cualquier número, en este caso vamos a llamar cualquier número una variable a, elevado a 0 siempre va a ser 1. Pero siempre y cuando a sea distinto de 0. Acá hay un ejemplo, si tenemos 2 elevado a 0, eso va a ser igual a 1. Si tuviéramos 3 elevado a 0 va a ser igual a 1. Cualquier número que esté elevado a 0 siempre va a tener el valor de 1. Luego, tenemos la propiedad, por decirlo de alguna forma, la propiedad identidad, por decirlo así, que sería todo número elevado a 1 siempre nos va a dar el mismo número. Entonces tenemos 2 elevado a 1, siempre va a ser 2, tenemos 3 elevado a 1, va a ser 3, 4 elevado a 1, va a ser 4 y así sucesivamente con cualquier número. Luego tenemos la propiedad que sería la multiplicación de igual base de distintos exponentes. ¿Qué se hace en este caso? Tenemos una base A con exponentes n y m, ¿cierto? Una multiplicación de una potencia de base A con exponente n por una potencia de base A con exponente m. Aquí, ¿qué se hace? Se conserva la base y se suman los exponentes. Aquí hay un ejemplo más claro. Sería, por ejemplo, tuviéramos la multiplicación de 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3. ¿Qué se hace? Se conserva la base, se suman los exponentes, entonces tendríamos, se conserva la base, nos quedaría 2, y se suma 2 más 3, nos quedaría 2 elevado a 5, y luego, posterior a eso, podemos realizar la potencia en sí. Acá está la división de potencias de igual base, que sería, tendríamos a elevado a n dividido en a elevado a m, es lo contrario a la multiplicación, que se hace en vez de sumar los exponentes, se restan. Entonces aquí tendríamos la resta ¿cómo se llama? Del ejemplo, que sería 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 2, eso es igual a 2, 3 menos 2, nos quedaría 2 elevado a 1 y eso es igual a 2. En el caso
de que tuviéramos aquí al revés, por ejemplo, que fuera 2 acá, y acá fuera un 3, nos quedaría 2 elevado a menos 1. No sé si está esa propiedad. Ah, sí está aquí abajo, la propiedad de acá. ¿Qué hace eso? Eso sería, por decirlo de alguna forma, no sé el nombre correspondiente. Cristian, es recíproco, ¿no? El Cristian está haciendo algo. Mira, Ah, ya. Benja, es recíproco, ¿no? Cuando está elevado a un número negativo, que se da vuelta, ¿no? Es el sí, recíproco. sí, Ya, sí, el recíproco. ya. Entonces, si tuviéramos acá en el caso como estaba diciendo recién, tuviéramos acá que en vez de fuera el 3 acá, fuera un 2 y acá un 3, nos quedaría la resta, nos quedaría 2 elevado a menos 1. Y eso no sería igual a menos 2, sino que sería igual a un medio. Porque ¿qué hace el número negativo? O sea, el exponente negativo da vuelta la base, o sea, si tenemos 2 va a ser un medio y si fuera un medio va a ser 2. Y además eleva toda esa fracción, por decirlo así, según el número que está acá, pero de manera positiva. O sea, el signo menos que hace es darlos vuelta y según el exponente que tengamos se multiplica la base. En este caso, como era menos 1, se mantiene el 2 abajo, pero se da vuelta la fracción, o sea, el numerito y nos quedaría un medio. Hay en el chat, hay algo. Hola, nos Sí. unimos a un nuevo, o sea, por el tiempo. ¿Qué cosa? Justo sale eso en un ejercicio. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, nos vamos a unir a uno nuevo. Sí. Apenas quedan 5 minutos, pero todavía no. Cuando queden como 2 minutos, ahí nos vamos a unir a uno nuevo. Porque ahí después el Cristian va a Cabros, explicar sí. Claro, acotación importante referente a la división es que, por ejemplo, a veces se van a pillar del tipo así, mira. ¿Cuántos van? Se van a pillarse A partido en A, o A cuadrado partido en A. Y eso es igual ¿a cómo se llama? Ah, pues, ¿no? Claro, A. Porque esto en el fondo es lo mismo que esta propiedad que sale acá. ¿Ya? Entonces sería A 2 menos 1. Elevado a 2 menos 1. Es exactamente lo mismo. Sea división o sea así como fracción. ¿Ya? Es lo mismo, porque acuérdense que la fracción en el fondo es una división. No se olviden de esa propiedad también. Sí, siempre ¿Ya? tengan en cuenta eso, que la matemática y por lo menos la PSU, siempre los ejercicios, ustedes tienen que intentar ver lo que les entregan mucho más allá de lo que les están dando. Por ejemplo, si les dan, como dijo el Benjamín, una división, así puesto una división, ustedes tienen que tener claro que siempre esa división pueden transformarla a una fracción. Y muchos ejercicios realmente, si ustedes ven las cosas desde otra manera, se simplifican mucho, así demasiado. Y eso es lo que tiene la PSU, mucha interpretación de ustedes también en los ejercicios. Ya, vamos a pasar a la otra propiedad, que esta la llamamos como distributividad, creo, que es lo mismo que la de aquí abajo, pero aquí en esta es una fracción o división y acá una multiplicación. Acá lo que significa o lo que hace esta propiedad es, por ejemplo, si tuviéramos una fracción elevado a un exponente n, este n se va tanto para la a como para el b. Entonces, por ejemplo, aquí está bien claro, o sea, tenemos una fracción elevado a n y este n va a ser lo mismo que estuviera tanto en el numerador como en el denominador. Y acá hay un ejemplo, acá hay dos ejemplos, por eso está ese O, ¿ya? Es como dos maneras de resolver esto. Podrían haber simplificado la fracción, como sale acá, o haberla trabajado directamente así. Entonces, aquí como dice este 2, se reparte tanto para el numerador como el denominador, entonces nos quería 2 elevado a 2 y 4 elevado a 2, que sería lo mismo que tener 4 partido en 16, y eso lo simplificamos por 4 y nos va a dar un cuarto. Y acá la trabajó de otra forma, que sería en vez de tener el 2 cuartos, lo simplificó en un medio, pero si se dan cuenta, a pesar de ser dos maneras distintas de trabajo, al final llegan al mismo resultado, y ambas están igual de correctas. Eso va más bien de cómo ustedes quieran trabajarla, más bien no tiene mucha complejidad ahí. Eso era la propiedad en la división o fracción, y aquí en la multiplicación es lo mismo. O sea, si tenemos la multiplicación entre a por b y todo eso está elevado a n, el n se reparte tanto para el a como el b. Y aquí está el ejemplo. Tenemos 2 por 3 elevado a 2, el 2 se va para el 2 y el 2 se va para el 3. Y ahí nos quedaría 2 elevado a 2 es igual a 4, por 3 elevado a 2 es 9, y después realizan la respectiva multiplicación, y eso nos da el valor de 36. Y acá tenemos otra propiedad que sería, no recuerdo el nombre de esta propiedad, pero vamos a explicarle igual. Los nombres de las propiedades no me preguntan mucho a mí, y el nombre de propiedad no cacho mucho, el que maneja más ese lenguaje. Entonces, tenemos la propiedad donde tenemos una base elevada a un exponente, y ese exponente también está elevado a otro exponente más. ¿Y qué se hace en estos casos?
es solamente tener, por ejemplo, tenemos a elevado a n y eso está elevado a m, se multiplican los exponentes y se mantiene la base, porque es lo mismo que tuviéramos acá otra a, por ejemplo, pero ahí se sumarían, ¿correcto, no? Como dijimos delante. Pero, oh, calmado. ¿Qué? Estoy en clase. Espérenme un poco. Ya, ahora sí. Tenemos esta potencia, por decirlo así, de a elevado a n, y eso está elevado también por m. ¿Qué se hace? Los exponentes se multiplican y la base se mantiene igual. Aquí está un ejemplo. Tenemos 2 elevado a 4 y eso está elevado a 2. Es lo mismo que tener 2 elevado a 4 por 2. O sea, se multiplican los exponentes y después nos quedaría la otra. Ah. ¿Qué pasa cuando hay una suma de exponentes y bases diferentes? Una suma de exponentes y bases diferentes. Benja, ¿entendiste eso? Yo No no entendí. hay propiedad para la No. suma de la Ah, pero, recta en potencia. Claro. ya. Exponentes y bases diferentes. Eso se refiere, ¿no? Exacto, no hay Sí, no hay propiedad, propiedad, o sea, no hay se puede- propiedad. No se No puede se pueden amplificar. trabajar. Exacto. Yo había entendido que los exponentes estaban sumándose y las bases eran diferentes. No, No, entendí no. mal. Ya, queda menos de un minuto, así que vamos a tirar otra reunión, chiquillos, se meten al mismo link. Ya. Bueno, somos 14, así que la última persona que falta ahí después le decimos por lo demás. Ya. Si no me equivoco, quedamos aquí en lo que dijimos recién, en la potencia de una potencia, como habían dicho en el grupo que estábamos recién en esta propiedad. O sea, si tenemos la potencia de una potencia, los exponentes se multiplican y la base se mantiene igual. Aquí estaba el ejemplo, que sería si tenemos 2 elevado a 4 y eso está elevado a 2, es lo mismo que tener 2 elevado a 4 por 2, y eso se realiza la multiplicación pertinente en este caso, y después nos quedaría 2 elevado a 8, y eso sería igual a 256. Y aquí está lo que dijimos anteriormente, el recíproco. Si tenemos a elevado a menos n, que n podría ser cualquier exponente, pero a tiene que ser siempre distinto de 0, porque como bien explicamos en la clase pasada, el denominador de una fracción jamás puede ser 0. Entonces, tenemos a elevado a menos n, es lo mismo que tener 1 partido en a elevado a n. Acá está lo que decía yo, que el exponente siempre quedaba abajo, pero con signo positivo. Entonces acá está el ejemplo, si tenemos 2 elevado a menos 1, es lo mismo que tener 1 partido en 2 elevado a 1, y eso es lo mismo que tener 1 medio. A eso se refería delante de lo que decía que el exponente siempre se quedaba, pero con signo positivo. ¿Alguna duda respecto a eso, no? ¿Cierto? O si tienen alguna duda, cualquier cosa los leo. Después tenemos lo que sería una base elevado a un exponente, pero que es una fracción. Este tema también lo vamos a explicar después en las raíces, porque esta propiedad le sirve bastante en los ejercicios de raíces igual. Es lo mismo que tuviéramos, por ejemplo, si tenemos a elevado a 1 partido en n, es lo mismo que tuviéramos la raíz de n, la raíz n de a. ¿A qué se refiere esto? Si aquí fuera un medio, a elevado a un medio, aquí está. Si tenemos 2 elevado a un medio, es lo mismo que tuviéramos la raíz cuadrada de 2. A eso se refiere. Si tuviéramos aquí, en vez de que fuera un medio, fuera un 3, sería la raíz cúbica de 2, y así sucesivamente, con cualquier n que tuviera aquí la fracción en sí. Después nos quedaría la propiedad de, si tuviéramos una fracción elevada a un... Calma, en el chat que pusieron. Una pregunta. No caché eso. ¿En cuál? La de la raíz, ¿no? Potencia. Ya. Es que esta es más bien una propiedad en sí, ustedes tienen que verlo de esta forma. Por ejemplo, si tuviéramos 2 elevado a un medio, este 2 pasaría a ser, ¿cómo se llamaba el numerito de la raíz? Cuando es ¿El cuadrada. radicando? Una cosa así. No, el ¿no? radicando era el valor, si no me equivoco, ya, pero no me acuerdo el coeficiente de raíz. El índice. El índice, eso, el índice. Siempre que, mira, aquí está la propiedad, es bien simple. Por ejemplo, tenemos una base y está elevada a una fracción. El denominador de la fracción a que está elevado siempre va a ser el índice de la raíz, y en la base va a ser el radicando. Y este 1 que está aquí va a ser el que va a estar elevando al radicando en sí. Por ejemplo, acá lo que está haciendo ese 2 pasa a ser aquí el índice de la raíz, que sería raíz cuadrada. La base pasa a ser el radicando y ese 1 está elevando al radicando. ¿Qué rayo? Piénsalo de esta forma, tú cuando elevas un número, ya lo estás multiplicando cierta cantidad de veces. Si tú lo elevas al inverso del número que tú le estás poniendo, en este caso, por ejemplo, 2 elevado a 2 es 4, ¿ya? Pero la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Por qué? Porque tú le estás, en vez de agregándole esa multiplicación, tú le estás quitando, ¿entiendes? Es como otra forma de verlo. Entonces Exacto. tú lo elevas al inverso, ¿cachai?
Eso es lo que estamos haciendo más bien, o sea, al elevarlo a una fracción, por ejemplo, como sale aquí, es que igual da lo mismo, por ejemplo, si podría ser aquí cualquier base, no necesariamente un 2. Si aquí pusiéramos un 3, tendríamos raíz cuadrada de 3. Es lo mismo, solamente lo único que hace esta propiedad es decir que todo número que esté elevado a una fracción se va a transformar en una raíz. Y la raíz va a ser del tipo n, según como el valor que tenga el denominador que esté elevándose esa potencia, y el 1 va a estar dentro de la raíz elevando a la base. Eso es, puta, me explico igual, un poco como el hoyo, creo. Pero igual está medio Sí, enredado ahí con entendí, ahí se entendió. Sí, sí, ahí entendí. Es que está complicado por el tema que no puedo escribir o dibujar, weón. Ese es el tema, si no, si lo pudiera hacer, voy a intentar agregar esto para la próxima clase, porque debía haber hecho esto antes. Ya. Vamos a pasar a la otra, a la otra propiedad que sería lo mismo. Tenemos una fracción, pero esta vez elevado a un exponente negativo. ¿Qué hace? Hace lo mismo que dijimos en la propiedad de acá arriba del recíproco. O sea, este n negativo lo que va a hacer va a dar vuelta la fracción. O sea, si tenemos a partido en b, vamos a tener b partido en a. Y este n se va a distribuir tanto como al numerador como al denominador. O sea, se da vuelta la fracción y el n se reparte tanto al numerador como a la fracción, que sería así. Entonces, si tenemos a partido en b elevado a menos n, va a ser igual a b partido en a y todo eso elevado a n. Aquí está Es el una ejemplo. mezcla de las propiedades vistas ya antes. Es una Sí, mezcla de las propiedades de índice negativo y y de la distributividad. distribución en división. Exacto. Y después tenemos la última potencia, que si tenemos el número 0 elevado a un exponente cualquiera, siempre nos va a dar 0. Pero con n distinto de 0. Ojo con eso. N tiene que ser siempre distinto de 0 para poder que este valor de la potencia nos dé 0. Si tenemos 0 elevado a 1 va a ser 0, 0 elevado a 2 va a ser 0, 0 elevado a 3 va a ser 0 y así sucesivamente, con cualquier número exceptuando el valor de 0. Ahora pasamos a las raíces. Las raíces, como bien dijimos, dentro de las matemáticas siempre hay como operaciones inversas, por decirlo así. Si tenemos la suma, la operación inversa de la suma es la resta. Si tenemos la multiplicación, la operación inversa de la multiplicación es la división. En este caso, la raíz es la operación inversa de la potencia. Aquí vamos a explicarlo más bien cómo sale aquí como en la tablita, por decirlo así. Si nosotros tenemos x elevado a n es igual a, nosotros va a ser lo mismo en raíz, va a ser igual que a, la raíz enésima de a va a ser igual a x. Eso es lo que hace. En el caso de que nosotros pusiéramos, no sé si han trabajado, yo creo que sí, en ecuaciones. Si ustedes quisieran despejar x, aquí ustedes tendrían que colocar una raíz, ¿cierto? Colocan la raíz, enésima en este caso de acá, porque para poder eliminar por ejemplo, el exponente, necesitamos la raíz n para poder eliminarlo. Entonces colocamos acá al ladito, ¿dónde está? Aquí. Colocamos, esto va a estar multiplicado por la raíz enésima, entonces nos va a quedar esto raíz de n acá, y esto nos va a quedar raíz de n también, ¿cierto? Lo que va a hacer esta raíz se va a eliminar junto con el exponente y nos va a quedar que x es igual a raíz de n enésima de a. Eso es más bien lo que dice como esta tablita de acá. Después, ahí sí. Acá está como explicando lo que sería todo, pues, los nombres de las partes que constituyen cada operación. En este caso sería la x va a ser la base de la potencia en un lado, el n va a ser el exponente de la potencia y la a va a ser el valor de la potencia. En este otro lado, en la raíz va a ser x, es el valor de la raíz, la n va a ser el índice de la raíz y aquí la va a ser la cantidad subradical o radical. Dato a tomar en cuenta. Cuando el índice de la raíz es 2, o sea, raíz cuadrada, no se acostumbra a ver como así de manera explícita como sería acá, que tendríamos raíz cuadrada de 64, sino que siempre se escribe de esta forma, o sea, sin escribir el índice. Siempre que ustedes no vean el índice de la raíz, tienen que tomar en cuenta que ese índice que está ahí presente es el 2, o sea, que es una raíz cuadrada. Y acá está cómo poder encontrar el valor de una raíz. Aquí ustedes la pregunta que se tienen que realizar, ¿qué número elevado a 2, en el caso que sea raíz cuadrada, da como resultado 64? En este caso estaríamos hablando la raíz cuadrada de 64. ¿Qué número de elevado a 2 nos da como resultado 64? Sería 8. ¿Por qué? Porque 8 elevado al cuadrado es 64. Aquí lo único que está diciendo esta pregunta es lo mismo que tuviéramos, espérame, ¿dónde está aquí? Aquí. Lo mismo que tuviéramos, déjame dibujar, lo mismo que tuviéramos la raíz cuadrada de 64. Eso es lo único que está diciendo esta pregunta gigante, lo mismo que tuviéramos la raíz de 64 y nos están preguntando el valor.
nada más que eso. Acá está como otro ejemplo que sería con la raíz de 100, ¿qué número elevado al cuadrado nos da 100? 10 porque 10 elevado al cuadrado o 10 por 10 es 100. Ahora, al igual que las potencias y que todo concepto matemático, las raíces también poseen ciertas propiedades que a la hora de tener que resolver ejercicios nos van a servir bastante y nos van a facilitar demasiado las cosas. Acá estarían los nombres a la derecha y aquí estarían las propiedades. Tenemos el producto de raíces de igual índice, o sea, de que tienen el mismo índice de la raíz, pero tienen distintos subradical o radicando. ¿Qué se hace en estos casos? Si tenemos la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, se conserva lo que sería el índice de la raíz y se realiza la multiplicación dentro de la raíz. O sea, si tuviéramos, por ejemplo, aquí la raíz de cuadrada de 2 con la raíz cuadrada de 2, es lo mismo que tuviéramos la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 eso es igual a 2. Eso es más bien lo que estaría diciendo esta propiedad. Ahora, el cociente de raíces de igual índice, o sea, una división de raíces que tienen el mismo índice. Aquí están las dos formas de que ustedes pueden verlo tanto como una división o pueden verlo como una fracción. ¿Qué se hace en estos casos? Lo que se hace es lo mismo que acá arriba, o sea, la raíz se mantiene y dentro de la raíz vamos a incluir la división o la fracción que ustedes como quieran verlo. Aquí podría haber sido lo mismo que hubiéramos tenido acá la raíz así. La raíz de n de a dividido en b. Es lo mismo que esto, que este de acá. Es lo mismo. Después pasaríamos a la otra propiedad que sería la raíz de la raíz, o como la vimos arriba que era la potencia de la potencia, en este caso es la raíz de la raíz. Si tuviéramos la raíz enésima de la raíz m, ¿cómo se dice con m? Bueno, la raíz de m de a, vamos a decirle así, porque no sé, enésima, ¿no? Enésima. Lo que se hace, se multiplican los índices y se mantiene lo que sería el radicando del superradical. Aquí quedaría, aquí está como quedaría la propiedad. Si tuviéramos la raíz enésima de la raíz enésima de a, sería lo mismo que tener n por m, se multiplican los índices y se mantiene el subradical o el radicando. Pasamos a la potencia de una raíz. La potencia de una raíz, acá por ejemplo tenemos la raíz enésima de a y eso está elevado a m. Este m ustedes lo pueden meter fácilmente dentro de la raíz, haciendo que este m esté elevando a la cantidad subradical o al radicando. O sea, si tuviéramos la raíz cuadrada de 2 y todo eso elevado a 3, ojo, tiene que ser distinto, por eso sale un m y no sale un n, porque si estuviera elevado a 2, como dijimos delante, como la potencia es la operación inversa, podríamos eliminar la raíz, pero en este caso tiene que ser distinto al valor del índice. Ojo con eso, con esta propiedad eso está diciendo. Es la única manera de que este se meta dentro. Si también fuera 2, también podrían meterlo dentro y ahí ustedes se va a eliminar. No tendrían la necesidad de por qué elevarlo al cuadrado. Ya tenemos la raíz enésima de a, y eso está elevado a m. Este m ustedes pueden meterlo dentro de la raíz y que nos quedaría de la forma que la raíz enésima de a elevado a m. Eso es solamente lo que explica esta propiedad. Luego nos vamos a la otra propiedad que sería un número cualquiera que estuviera multiplicando fuera de la raíz. En este caso nos quedaría, si tenemos a por la raíz enésima de b, este a puede ingresar dentro de la raíz, pero tiene que estarse, para poder entrar, tiene que entrar elevándose por el índice. Como sale aquí bien explicado, o sea, si tenemos a por la raíz enésima de b, este a va a entrar dentro de la raíz, pero para poder entrar tiene que entrar siendo elevado por el índice de la raíz. En este caso sería la raíz enésima de a elevado a n por b. Aquí dice ingresar un factor al interior de la raíz, ese es el nombre de esa propiedad. Y acá nos dice el cambio de índice. Esta propiedad nunca la había visto en mi vida, no. Brígido. Ya tenemos, por ejemplo, si tenemos la raíz enésima de a por m, es lo mismo que tuviéramos que, si quisiéramos agregar un... ¿Y qué se hace cuando el índice ingresa a la raíz? Nada, solamente el índice va a quedar tanto afuera. No la caché esa, nunca la había. Yo tampoco, por eso fue como todo. ¿Y esta qué? ¿Viste la cachai tú esa? Yo nunca la había cachado, hermano. Hermano, es una ampliación nomás. Acuérdate que eso es una fracción. Claro, es una amplificación y tú lo único que estás haciendo es amplificar el exponente de la... Estoy amplificando una fracción. Claro, estás amplificando la fracción. Ya. Estás amplificando la fracción como si esto estuviera elevado. Ya caché, y lo voy a explicar. Claro. Ya. Voy a explicar la primera pregunta que salía aquí. Mira, el índice, lo que va a hacer, no, lo único que va a hacer el índice de la raíz se va a mantener, o sea, va a seguir estando el índice acá, pero el índice dentro de la raíz lo que va a ser solamente elevar a un término que sería el término que estamos ingresando. O sea,
vamos a hacer un ejemplo para poder que quede más claro. Nosotros si tuviéramos, no sé, 2 por... Puta, ¿por qué se hizo tan feo? La raíz de... Perdón que queda tan feo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tuviéramos 3. Eso es un ejemplo, ¿ya? Tenemos 2 por 2 raíz cuadrada de 3. Entonces nos va a quedar de esta forma, va a ser igual a el 2 se mantiene acá. Este 2 para poder entrar dentro de la raíz lo que tiene que hacer es entrar siendo elevado al índice de la raíz. Entonces va a quedar 2 elevado a 2 por 3. El 3 no tiene que estar elevado, ojo con eso, porque el 3 ya estaba al interior de la raíz. Y esto, por ejemplo, esto de aquí, lo que está arriba, es lo mismo que lo que está acá abajo. Son lo mismo, solamente que uno puede hacerlo como ustedes quieran. Aquí también podrían aplicar la propiedad de la distributividad de la raíz, que es lo mismo que tuviéramos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3. Es lo mismo, aquí estamos aplicando muchas, por decirlo así, propiedades de lo que hemos visto recién. Ya. El cambio de índice, ¿a qué se refiere esta propiedad? Nosotros podemos ver esto como una fracción, como dijimos delante, ¿no? Nosotros dijimos que esto de acá podríamos verlo como fracción. Entonces es lo mismo que nosotros tuviéramos a elevado a m, por decirlo así, y esto partido en n, ¿no? Porque el índice va a ser n. Y esto va a ser lo mismo que tuviéramos la raíz de a elevado a m, y esto en n, ¿no? ¿A qué se refiere esta propiedad? Es, por ejemplo, que como es una fracción, ustedes recuerdan que pueden simplificar la fracción o amplificarla. O sea, aquí podríamos multiplicarla un 1 por un 1, o por un 2 y un 2, pero en ambos lados van a tener el mismo por decirlo así, amplificando o simplificando. Por eso sale una P acá arriba y una P acá abajo, porque son el mismo número. A eso solamente se refiere, que es como es una fracción, ustedes pueden esa fracción amplificarla o simplificarla. A eso se refiere el cambio de índice. Nada más que eso. No sé si les quedó claro con esa explicación o quieren que hagamos otra cosa. Díganme ustedes ahí en el chat. ¿No? Ah, ya. Sí, lo único es eso, es como yo tampoco no la había visto de esa manera y los chiquillos me aclararon. Eso, es como verlo como una fracción, que ustedes pueden esa fracción tanto amplificarla o simplificarla, pero recuerden que para poder simplificar o amplificar tienen que hacerlo tanto en el numerador como en el denominador. Por eso sale en ambas partes, o sea, tanto en el índice como en el radicando, lo que está elevando al radicando. Y acá dice conversión de una raíz a potencia. Y aquí está lo que explicamos, lo que es como si tenemos la raíz enésima de a elevado a m, es lo mismo que tener a elevado a m partido en n. Eso solamente. Sí, no, si era eso más que nada. Yo pensé que era otra cosa, no, pero ahí los chicos me aclararon. Y acá están como los errores típicos como el error típico que ocurre. Por ejemplo, si tenemos la raíz de a es igual a elevado al cuadrado, no, pues eso recuerden que tiene que ser a un medio. Es como lo inverso que dijimos, según la propiedad que está acá. Y el otro error típico es esto, pues si tenemos la raíz cúbica de 4 elevado al cuadrado, uno va a colocar el 2, tendría que ir arriba y el 3 abajo. Pero es común que ocurra este error de colocar el 3 arriba y el 2 abajo. Pero tienen que recordar siempre las propiedades, la propiedad. Eso es como ocupar la propiedad nada más que la propiedad. Y eso, pues chiquillos, ahora el Cristian va a pasar a explicar la guía de ejercicio. Espero que no le haya quedado ninguna duda. Voy a intentar igual a la otra clase colocar la tablet para poder escribir y dibujar más bonito en la pantalla. Ya, dale Cristian. Comparta pantalla, mi rey. ¿Aló? Bueno, es mi turno, gente. Espérenme, voy a cerrar la ventana que tengo abierta. ¿Qué Ya, está viendo, Cristian? está viendo la liga del LOL. Ahí está. Ya. ¿Se ve ahí? Bueno. ¿Me avisan, chiquillos, por fin si se ve? Sí se ve, hermano, ¿Aló? se ve. No puedo leer el chat, o sea... Ah, sí, ya va. Sí se ve, hermano. Ahí te leo el chat cualquier cosa. Ya hagan. Ya, el primer ejercicio que nosotros vimos es sobre la materia de porcentaje. Y aquí lo primero que nosotros tenemos que ver es mejorar un poco lo que es la compresión lectora sobre el mismo ejercicio. Este ejercicio es de la prueba de transición, el modelo que reveló el DEMRE, y creo que es el ejercicio 5, una cosa así, del eje temático de número. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. Y
yo lo primero que hago es, primero que nada, entender bien lo que nos están preguntando. Nos están preguntando qué porcentaje es A más B, o sea, la suma de A y B, de A por B. Entonces, lo más relevante de esto es sin duda, ay no, eso no era el D. ¿Por qué? ¿El D qué nos quiere decir? El D nos está diciendo que el 100% en este ejercicio va a ser A por B. ¿Ok? Entonces la manera de resolver esto es muy simple. Tenemos que hacer la relación entre A por B y A más B y eso sería básicamente. Entonces vamos a tener primero la relación de A por B. Esto va a ser equivalente al 100%, ¿cierto? Y la suma es lo que nosotros queremos saber y lo que nos están preguntando. ¿A cuánto porcentaje equivale A más B de el porcentaje de A por B? Entonces A más B va a ser nuestro X que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cómo se resuelve esto? El Nico lo explicó en la guía y lo más fácil es hacer una multiplicación cruzada que yo lo hago de la siguiente forma. Para resolver esto primero tenemos que multiplicar cruzado. Esto se multiplica y luego se divide por el que está acá. No sé si así lo explicaste tú, Nico, ¿no? Sí, sí, sí. Es una multiplicación cruzada y después se divide por el otro. Exacto. Entonces, el resultado, espérame, déjame borrar esto. El resultado de esto me va a quedar el paréntesis de A más B por el 100% dividido todo eso en lo que sería la multiplicación de A por B, que es el total de nuestro porcentaje de lo que nos están preguntando. Y eso se ve claramente en la respuesta B, en donde tenemos 100 por A más B, entre paréntesis, dividido en A por B. Entonces la respuesta correcta en este ejercicio sería la B, que está aquí. ¿Se comprendió? Me avisan, chiquillos, por fin. No puedo ver el chat. Sí, te aviso, Sí, se amigo. entiende. Ya, bacán. Sí, Lo importante de este ejercicio, y se ve sumamente complicado, es entender lo que te están preguntando. Por eso yo digo, la frase D es lo que te indica que el A por B es el 100%. Y hay que calcular el porcentaje que refiere A más B. Es súper simple, yo no le veo mucho el complejo. Bueno, igual he estudiado un poquito más de matemáticas, pero lo importante es que comprendan bien lo que están preguntando. ¿Ok? oye, pero la alternativa D igual podría ser o no, o estoy mal. No, porque en la alternativa D tú tienes la multiplicación de A por B por A más B dividido en 100. Ah, ya. Y eso es al revés, tiene que ser multiplicado por 100, pero dividido por A por B. ¿Ok? Vamos al 2 entonces. El 2 nos están diciendo que si tenemos que 3m es igual a p y 8b es igual a q, con m y b números enteros, ¿cuáles de las siguientes expresiones es igual a 3m más 1 por 8 elevado a b más 1, todo eso elevado a menos 1? Yo lo primero que hago en este ejercicio, primero que nada, es lógicamente escribir los datos. Espérame, se me bloqueó esta cosa. Y luego ver lo relevante. Primero los datos que vamos a resaltar nosotros. Aquí hay una pregunta, ¿no? Ah. ¿Qué pasó? Entonces los datitos. Ay. Vamos a tener que el 3m es igual a p y el 8b es igual a q, ¿cierto? Y la expresión que tenemos que resolver es de 3m más 1 por 8b más 1, todo eso elevado a menos 1. Entonces, ya he identificado los datos,
empezamos a resolver un poco. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer aquí es resolver esto. Nosotros sabemos que 3m más 1, aquí es equivalente eso. Espérate, se ve súper feo. Vamos a hacerlo acá. El 3m más 1, ¿a qué equivalente es eso? ¿Alguien comprende esto? ¿Por qué es 3m más 1? Ojalá un Es poquito. igual a 3m más 3 elevado a 1. ¿Más o por? Por. Exacto. Entonces 3m más 1 es igual a 3m por 3. Por las propiedades que explicó el Nico, ¿cierto? 8b, entonces siguiendo la misma lógica, va a ser igual a 8 elevado a b por 8 elevado a 1, ¿cierto? Ahí tenemos una suma implícita que no se puede. Y la expresión, ya resolviendo la expresión, porque ya tenemos los datos, o sea, nosotros podemos reemplazar. Voy aquí a hacer un recordatorio. ¿Qué pasó acá? Lo lamento. Todavía no aprendo a ocupar bien esto. Era 3 elevado a m igual a p. Y 3, o sea, 8 elevado a b es igual a q. Reemplazamos los datos. Reemplazamos lo que tenemos. Me va a quedar entonces p, como acá tenemos el 3m, 3 elevado a m igual a p, va a quedar p por 3 por q por 8 elevado a menos 1, ¿cierto? En la expresión original que nosotros teníamos que calcular, que está aquí. Esta expresión es lo que nosotros tenemos que calcular. Ya reemplazando lo que nosotros tenemos, se nos hace súper fácil y el ejercicio está desarrollado en su totalidad. Entonces me va a quedar, no sé si se acuerdan de las propiedades de la multiplicación. En asociar, nosotros podemos multiplicar en el orden que nosotros queramos, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces lo multiplicamos el primero los números enteros, y eso nos va a quedar 24 por P por Q, ¿cierto? Y todo eso le va a menos 1. ¿Se entiende eso? La propiedad Sí. asociativa. Sí se entiende. Y entonces, como el Nico acaba de explicar que cuando se eleva un número con un número negativo, se transforma en una fracción. Entonces, como no hay ningún otro número, ese sería nuestro resultado final. ¿Se comprende? Ah, bueno, la tenía buena. Está bien. Entonces, ¿cuál sería el resultado de todo el menjunje que hicimos? Sería la B. Esta pregunta también es de la prueba de transición, ¿ok? Para que empiecen a ojear la prueba si es que no la han ojeado. Y como ven, no están tan difíciles los ejercicios. Lo voy a borrar esto. Pensé que recién aprendo a ocupar esta pizarra, así que me cuesta un poquito. Ya. Calcular la siguiente operación. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer esto? A mí una niña, no sé quién me preguntó sobre esto. Un ejercicio similar y de hecho me inspiré en el ejercicio para hacer este. ¿Alguien lo comprendió o no? Yo, ¿Sí? ¿Lo lograste hacer? o sea, que yo no hice la guía, pero sí lo leí y sí lo caché el tiro. Ya, caché cómo hacerlo. Eso es lo importante. Yo lo Ahí- tuve que hacer con Photomat. ¿Sí? Pero ahí sale el desarrollo y todo. Entonces ahí caché Ya. que se tenía que reemplazar. La Yo aquí... Valentina Ramírez fue la que preguntó, dijo en el chat, hermano. Sí, caché el chat. Ella me inspiró a hacer el ejercicio. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí no es muy difícil, solamente que nos tenemos que dar cuenta. Nos tenemos que dar cuenta que lo que tenemos aquí es el concepto de la multiplicación. Tenemos 4 veces, espérame, el 4 elevado a 7, ¿cierto? ¿Se comprende eso?
por qué tenemos, se puede explicar el 4 veces elevado a 4? O sea, 4 veces 4 elevado a 7, ¿se comprende el por qué puedo decir eso? Sí, Sí, Ya. Entonces eso se puede representar como 4 por 4 elevado a 7 menos 16 elevado a 4, ¿cierto? Y como recién vimos las propiedades de las potencias, cuando tenemos una multiplicación de potencias con igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Aquí nosotros tenemos un 1 que no se ve, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar 4 por 4 elevado a 7. Ah, chuta, escribí lo mismo, sorry. Vamos a tener entonces 4 elevado a 8 menos 16 elevado a 4. Entonces aquí nosotros podemos ir avanzando, pero para seguir avanzando tenemos que trabajar con el 16. ¿Ya? Como les dije cuando Nico estaba explicando, no podemos utilizar, no hay propiedades para suma y resta de potencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer yo es lo siguiente. 16 es igual a 4 elevado a 2, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar. Voy a reemplazar el 16 por 4 elevado a 2 y me va a quedar lo siguiente. Elevado a 2 elevado a 4. ¿Qué pusiste en menos 8, hermano? Uy, lo lamento. La droga, pues, mi rey. ¿Qué te reí, weón? Si es verdad. No, vieron, no tienen que ser profe con el Cristian, cabrón. Y cabrón. No, y menos los H. 4 elevado a 8, entonces, como vimos recién, la propiedad del Nico que explicó, estos numeritos se multiplican, ¿cierto? Y se mantiene la base. ¿Hay una pregunta o no? Sí, sí, preguntaron por qué 4 elevado a 2. Porque, aquí vamos a hacer aquí. 4 por 4 es igual a 16, pues, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que 16 es igual a 4 al cuadrado. Es solamente otra forma de ver el 16. Solamente es eso. ¿Es por qué? Porque hace por qué 4 elevado a 2 para poder tener la misma base y poder así trabajar con el 4 elevado a 8. Porque en el caso que tú lo dejaras como sale abajo a la izquierda y como 4 elevado a 8 menos 16 elevado a 4, tú no podrías trabajarlo ya que no hay propiedades que te puedan hacer que tú trabajes con bases distintas y exponentes distintos. Por lo tanto, lo que hace el Christian es transformar ese 16 en un 4 elevado a 2, que es lo mismo que tú sabes que 4 por 4 es 16, y ese 4 elevado a 2 te va a quedar elevado a 4, y ahí, como tú tienes la base 4, puedes trabajar. Por Sí, eso hizo esa conversión. es como descomponer una potencia. Exacto. Es similar. Me preocupa, Benjamín, lo vais entendiendo, porque si no lo entendí, lo explico completamente de nuevo, yo no tengo drama. Lo ideal es que aprenda a hacerlo, aprenda lo que yo estoy haciendo, no lo memorice. Puso ya bacán en el chat, no sé si habrán entendido. ¿Cachaste, Benja, cierto? Lo tomaremos como un sí. Sí, Como dale, no. dale, sigue nomás entonces. Ya. Entonces, siguiendo por aquí, acá nosotros estábamos, y logramos de ese 4 elevado a 2 elevado a 4, es similar a 4 elevado a 8. Entonces, cuando yo tengo un número restado por su mismo número, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Se comprende? Entonces, por consecuencia, la alternativa correcta sería la A. Aquí, si ustedes hubieran trabajado calculando el 4 elevado a 7 o el 16 elevado a 4, le iban a dar números gigantescos. Y no es la idea. La idea es ocupar las propiedades y hacer el menos cálculo posible para acelerar y ganar minutos. ¿Ok? Eso sería entonces la respuesta de este ejercicio. Si hay alguna duda, denle nomás, yo no tengo drama en responder. ¿Ok? Voy a ir con la otra entonces. Este ejercicio es más que nada. Hay una duda, ¿o no?
Ahí. Este ejercicio mezcla dos tipos de materia que vimos. No sé si se acuerdan los que estuvieron en la clase pasada. Vimos cómo sumar fracciones y la división de las fracciones, y también lo mezclamos con potencia. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Vamos a poner aquí un asterisco y vamos a decir que 3 elevado a menos 1 es igual a 1/3, por lo que acaba de explicar el Nico. 4 a la menos 1 es igual a 1/4. Y 5 a la menos 1 es igual a 1/5. Eso se entiende, ¿cierto? Dele nomás, Eso es profe Cristian. como nuestra ayuda a memoria. Entonces, reemplacemos los datos que tenemos y se nos va a hacer literalmente súper simple. Ay, que soy pavo. Y a reemplazar y no reemplaza nada. Ya. Entonces vamos a tener que 1/3 más 1/4, todo eso partido en 1/5. ¿Se acuerdan cuando teníamos una división de fracciones? Este numerito de aquí pasa multiplicando pero en su inverso. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Por 5 partido en 1. ¿Eso se acuerdan de esa propiedad? La vimos en la última clase. Y ahora es netamente resolver lo que nosotros ya teníamos escrito. O sea, resolver eso que es una suma de fracciones. La sumita entonces nos va a quedar 4. 1/3 más 1/4 sería lo mismo que decir 4 veces partido en 12 más 3 veces partido... Uy, puso un 3 en 12. Ahí. ¿Cierto? Sería exactamente lo mismo. Y esto me va a quedar igual a 7 partido en 12 por 5. Esto es igual a 35 partido en 12. Y eso sería el ejercicio. Simple, rapidito. Solamente saber cómo sumar y multiplicar fracciones y el conocimiento de que el menos 1 en una potencia es igual a la división, a su recíproco. ¿Se entiende? Entonces la respuesta Sí. correcta aquí sería la A, B. Ya, el otro ejercicio, el más regalado encuentro yo de la guía, muy simple. Y esto se puede hacer mental, se puede hacer de muchas formas, pero es el más simple. Está tirado este ejercicio. ¿Qué se entiende por la mitad de algo, cierto? Dividirlo en 2. Por ejemplo, la mitad de 4 sería 4 dividido en 2 y eso me va a dar 2. La mitad de 10, 10 dividido en 2 y eso es 5. Entonces sabemos que la mitad de algo va a ser su división por 2. Entonces vamos a tener 2/6 partido en 2. Y esto es equivalente por las propiedades que nosotros vimos a 2 elevado a 6 menos 1, porque este 2 está elevado a 1. 2 elevado a 5. Y la respuesta entonces sería la A. Como le digo, el más simple de toda la guía. ¿Se comprende ese? ¿Se entiende? ¿Una duda? ¿Salto algo, no? No, pusieron re simple mi guacho. Pero estos son de PSU, son ejercicios PSU. Son puntos regalados, los que tienen que aprovechar de rasgar todos esos puntitos. Así que yo lo saqué de un libro, si quieren de ahí les mando el libro, está muy bueno. ¿Cuál es el valor de la expresión 1 elevado a 5 más 2 elevado a 2 más 77 elevado a 0? Se recuerdan que todo número elevado a 0 es igual a 1, ¿cierto? Y ahí está como el cazabobo de la pregunta. Vamos a simplificar todo primero. 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. 2 al cuadrado es 4. Y 70 elevado a 0 es igual a 1. Y aquí está como el distractor número 1, porque
La gente, ¿hay una duda o no? No pusieron ese igual estaba easy. Ah, sí, si este no está complejo. La gente normalmente confunde el elevado a cero con que esto igual a cero, pero es un error garrafal. Entonces, sumámonos, pues tenemos uno. Uy, ¿qué chucha pasó? No sé. Tener 1 más 4 más 1. Eso igual a 6. La respuesta correcta sería la B. ¿Ninguna duda, supongo? Eso es muy simple. Y yo Aunque sea igual, simple y tienen duda, pregunten. No, nadie es más weón que por preguntar. sí, y De eso hecho, mismo, es más weón chiquillos, el que no pregunta. chiquillos y chiquillas, no se sientan mal si no pudieran realizar uno de estos ejercicios, a pesar de que sean fáciles, nosotros estamos aquí para enseñarle, igual no se sientan mal si no pudieron hacerlo, ¿ya? Siéntanse mal si no los pudieron hacer y no preguntan. Ahí se tienen que sentir Exacto. mal. Si tienen que preguntarnos, igual lo ideal es que ustedes no tengan vergüenza, si nosotros aquí estamos para ayudarlos y ayudarlas. Amanda está en el grupo, o sea, está acá para Sí, sí. responderle. Es que yo le mando, les voy a mandar las claves correctas de la pregunta. Tengo yo la respuesta. Este es de la nueva prueba de transición. Y este es como el que más requiere comprensión. Y de hecho, esta pregunta no llevaba puntaje, sino que era una pregunta de estudio que ocupa la Universidad de Chile. La pregunta tiene 65, o sea, la prueba de transición tiene 65 preguntas, y de esas 65, 5 son de estudio, que no equivalen al puntaje. ¿Ok? Y esta era una de estudio. Es para que estén atentos, para ver cómo están los estudiantes más que nada. Vamos a escribir los datos, o los subrayamos, o mejor, no rayar. 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de manera errónea a la pregunta 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, ¿cuántos estudiantes contestan correctamente la pregunta? Yo creo que aquí es donde está el caso el primero. ¿Ya? Porque nos están diciendo que el 10% de ellos responde errónea la pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Aquí. Uy, uy, uy. Vamos a tener los datos. Alumnos totales vamos a tener 200, ¿cierto? De esos 200, el 10% respondió mal. ¿Hay una pregunta? Dijeron, ese igual estaba ahí, si su 200 por el 100%, preguntaron así. O sea, su Mm, 200 por el 10%. ya, pero ahí está incompleto todavía, no está completo. Ya, entonces vamos a calcular cuántos alumnos respondieron mal. Y eso sería lo que dijo, ¿quién dijo eso? La Claudia. Ya Claudia dijo que vamos a calcular los que respondieron mal. Entonces va a ser 200, vamos a hacerlo completo y luego con la técnica de Amanda, va a ser el 100%. ¿Cuántos es el 10%? Entonces vamos a multiplicar cruzado, dándonos la lata. Vamos a multiplicar y luego a dividir. Y esto nos va a quedar de 200 por 10 dividido en 100, ¿cierto? Sí, Simplificamos los ceros, que es más simple. Este 0 se va con este y este 0 se va con este. Entonces el resultado nos da 20. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa el 20 que nos dio? Estos son 20 alumnos. Uy, escribí mal. Alumnos que respondieron mal, ¿cierto? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y eso, por eso esta pregunta es una pregunta de estudio. Es para ver si ustedes están atentos a lo que leen. No sé qué dice. ¿Ok? Pero ¿qué nos están preguntando?
en la pregunta. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, o sea, los de los 200, todos la contestaron, ¿cuántos estudiantes contestaron correctamente la pregunta? Entonces la respuesta no sería 20. ¿Se entiende? ¿Por qué no es 20? ¿Aló? Tómalo como un sí, hermano. Tómalo como un sí. Ya. Está preguntando por los que respondieron bien. Y nosotros calculamos los que respondieron mal. Entonces, los alumnos que respondieron bien, ¿cuáles serían? Sería el total, que eran 200, nuestro cuerpo total, 180. exacto, menos lo que respondieron mal, que serían los 20. Entonces sería 180. Eso. Y los 180, aquí está la respuesta correcta. Sería 180. ¿Se dieron cuenta por qué tienen que leer y no apurarse mucho? Porque la pregunta 20 sí está, pero no es la correcta, no es lo que te están preguntando. Y eso es como lo más típico que pasa, a mí me pasa. Uno por andar apurado, por andar nervioso, se equivocan puras tonteras. Exacto. Entonces ahí tienen que intentar estar bien atentos, tranquilos, no desesperarse por una prueba, como le dijimos, no define nada de su futuro. Y eso sería. ¿Quedó alguna duda del resultado, de por qué la operatoria o de por qué la pregunta, la respuesta sería 180? Hay una forma más rápida, pero que cuesta un poco más verla, que más rápida de hacer un cálculo completamente directo. Que sería, si el 10% respondió mal, ¿cuántos serían los que respondieron bien? El 90%, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo, que multiplicamos 200 por 0.9 y eso sería el resultado que nos da. Y sacamos el tiro de 180. Esa es otra forma mucho más rápido de hacerlo. Más rápido. Pero como les digo, mientras ustedes lo hagan a su forma, la idea es que lo hagan rápido y bien. Pero ahí está el pensamiento, la lógica que está detrás de eso. ¿Alguien supo hacer esta? Esta era un poquito más compleja, encuentro yo. Bueno, voy a tomar eso como un no. Lo tomo como un no. Tenemos que hacer la misma lógica que hicimos con la pregunta de acá. Con esta pregunta de aquí. Porque tenemos 4 veces multiplicado un número. Que ese número es 4 elevado a n. Y nos están preguntando por el valor de n. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la primera aquí. Esto es equivalente a decir 4 por 4 elevado a n. ¿Cierto? Y eso es igual a 2 elevado a 44. Aquí podemos seguir avanzando, no hay ni un drama. Vamos a tener entonces que es 4 por 4 elevado a n es igual a 2 elevado a 44. Entonces podemos seguir simplificando esto. Esto es 4 elevado a n más 1 por las propiedades que nosotros ya vimos. Y ese 4, uy, de nuevo la cagué. El 4 es igual a 2 al cuadrado. No sé si se entiende eso. Se puede ver tranquila, o sea, súper naturalmente. Entonces nos va a quedar lo siguiente. ¿Ok? Si voy muy rápido me avisan. La pregunta, o sea, lo siguiente que nosotros tenemos acá es multiplicar el 2 por el n más 1. Pero el problema que tenemos aquí es que el n más 1 es un factor completo. Entonces hay que estar atento que tenemos que multiplicar el 2 por n más 1. Todo junto. Ay, la reputa madre. Soy un bobo, man. Dale, nomás tranqui, mi rey. Y esto va a ser 2 elevado a 2n más 2. Es igual a 2 elevado a 44. ¿Se comprendió lo que pasó ahí? ¿Por qué no sería el 12n más 1 o... ¿Se entiende?
Millente, se Ya. debe a la propiedad de distribución. No sé si se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada. El 2 entra multiplicando todo lo que está en el paréntesis. Entonces aquí nosotros tenemos una llamada ecuación, ¿cómo se llaman estas ecuaciones? Exponencial. Sí, sí, sí. Y esto es simple de resolver. Cuando nosotros tenemos la incógnita en el exponente, lo que tenemos que intentar hacer es llegar a la misma base. Si nosotros llegamos a la misma base, sería exactamente lo mismo que trabajar netamente con lo que es Los exponentes. solamente los exponentes. Y aquí ya tenemos una ecuación muy simple de resolver. Igual si hay dudas, pregunten. El 2 pasa restando para allá. Y esto me va a quedar 2n igual a 42. ¿Cierto? Y este 2 que está aquí, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto me va a quedar que n entonces es igual a 21. Y esa es la respuesta correcta. Que la tenemos aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Si no se comprendió, se pregunta. Benjamín dijo que no entendió por qué quedó así. Mm, Ya, pero es que no entendió. ¿No entendiste todo el ejercicio? Yo creo que a lo mejor sí que lo expliqué como desde cómo partiste, o sea, del 4 por el 4n es igual a 2. Ahí parte en ese. Acá, No, arriba, 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 mira. Cuando realizaste la suma del n, vámonos. Cuando hiciste la suma de potencia. Ahí, aquí. ahí, desde ahí, hermano mío. Borra todo lo otro y explicáis por qué queda así, pues. Dale. Ya, espera ahí un poquito. Ya. No, explicarlo no, no hay drama. Se borra todo. Ah. Entonces, partimos del inicio entonces. Vamos a tener que 4 es lo que nosotros, esto es lo que nosotros habíamos calculado en una totalidad, ¿cierto? Sí, sí. Esto es igual a 2 elevado a 44 era. ¿O no? Sí. Sí, sí, Cristian. Y esto me va a quedar, entonces, aquí hay un 1, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos multiplicación de potencias de igual base, se mantienen las bases y se suman los exponentes. ¿Se entiende eso, Benjamín? Sí, sí, puso que sí, Responde hermano. bien. Ya. Entonces aquí lo que yo hice fue transformar el 4, lo transformé a 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque 4 es igual a 2 por 2. Y eso es 2 al cuadrado. Entonces aquí yo lo puse 2 al cuadrado por n más 1. ¿Cierto? Eso está claro. Aquí lo que hizo el Cristian es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Es lo cuando te recuerdas que teníamos un 16 elevado a algo, el 16 lo podías transformar a 4 elevado a 2. Aquí ese 4 lo transformó directamente en un 2 por lo mismo, para poder después simplificar a futuro la ecuación que nos quedaría. Ya, sí dijo que ya entendió bien. Entonces, no sé si te acordáis de la propiedad de las potencias que dice que la potencia de la potencia se mantiene en la base y se multiplican los exponentes. Entonces me va a quedar 2 aquí elevado a 2 por el número entero que es n más 1. ¿Cierto? ¿Se comprende eso? Benjamín el crack. Sí, sí, hermano, dale, tocó. No, ¿Sí? sí. Dale. Entonces aquí se expande, se distribuye, como dijimos en la propiedad de la distribución, el 2 distribuye aquí al n y al 1. Entonces me va a quedar 2 elevado a 2 n más 2. Es igual a 2 elevado a 44.
Y aquí, como lo expliqué yo, para responder, puta la wea, ecuaciones exponenciales, tenemos que llegar siempre al mismo exponente, o sea, a la misma base. O sea que si aquí yo hubiera tenido un 4 aquí y aquí un 2, yo no hubiera podido resolver la ecuación. Entonces, ya como les dije, nuestra ecuación quedaría 2n más 2 igual a 44. Oye, mi rey, ¿Qué pasó? se fue el Benjamín. ¿A lo vio? No, me estáis huellando, ¿no? No se puede haber ido. Hermano, te prometo que sí, pero sigue nomás, ya terminaste esto, ¿no? Pero sigue. Dale, si ya terminé. Chao. De ahí Chao, este mi rey. el que está es mal escrito. Y se ríen, puta la wea. Ah, Qué pero triste. tranqui, tú sigue nomás, hermano. Este que estaba mal escrito, po. Este debía haber sido multiplicación. Este, aquí debía, uy, lo siento. En vez de suma, debió haber sido una multiplicación. Lo lamento, fue mala mía. Yo hice la guía, lo siento. Y esto es súper simple de resolver, no tiene mucha ciencia. Lo que hay que hacer es... Espérate, se me bloqueó. Distribuir el 3, como explicó el Nico, el 2 es igual a el 2 elevado a 3 por a elevado a 3. Eso es como lo simple, ¿cierto? Lo que había explicado el Nico con sus propiedades. Y el 3a al cuadrado es igual a 3 al cuadrado por a al cuadrado. ¿Cierto? Siguiendo resolviendo esto, el 2 elevado a 3 es igual a 8 por a la 3. Y esto es igual a 9 por a al cuadrado. Y nosotros multiplicamos esto. ¿Se acuerdan de la propiedad de asociación? Podemos multiplicar en el orden que nosotros queramos. Multiplicamos el 8 con el 9 y este de aquí, con este de acá, con la finalidad de obtener el resultado más simple. Y esto me va a quedar 8 por 9, es 72, y a la 3 por a la 2 es igual a 72. Estos se suman, 3 más 2, y esto es igual a 72 a la 5. Y esa sería la respuesta correcta. 72 a la 5, que sería la D. ¿Se comprende? ¿Alguna duda? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? ¿Demasiado fácil? ¿Demasiado difícil? El silencio me reconforta. Vamos a pasar al otro. Estaba piola, dijeron, hermano. Ya. Y este, más que nada, se centra en lo que es propiedades de la raíz. Y aquí tienen que estar atentos y más que nada saberse las propiedades de la raíz. Si P y Q son números reales tal que P es menor que Q, ¿ok? Eso vamos a tenerlo en cuenta. P es menor que Q. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Eh, el P al cuadrado menos Q al cuadrado es igual a P menos Q. Eso es mentira, no puede ser. Es imposible. Porque para que eso fuera realidad, tendría que ser esto. De hecho, tampoco existe eso. Y ahí les voy a explicar por qué. Esto también sería una contradicción. Porque como P es más chiquitito, siempre que Q, si yo resto P menos Q, siempre me va a dar un número menor, o sea, sí, menor que 0. Y dentro de una raíz cuadrada no puede haber un número negativo.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que dentro de una raíz cuadrada, el número de acá siempre tiene que ser mayor que 0 o igual. ¿Se entiende por qué pasa eso? Siempre que el exponente sea par. Que creo que el Nico, ¿tú explicaste eso o no? ¿Qué cosa, mi rey? Del, o sea, de las raíces con exponente, o sea, Exponente cuadrado. con Ah, que índice par. siempre son mayores a cero. Mayor o igual a cero. Sí. No, eso no No lo pueden ser expliqué, negativas. pero ahí el Cristian lo dijo. Muchas gracias, Cristian. Me falta explicar eso, mi rey. Esto es porque si nosotros tenemos, nosotros decimos, por ejemplo, que menos 2, no sé. No, menos 4 voy a poner mejor. Menos 4 es más simple de explicar. ¿Por qué les digo esto? Porque uno normalmente suele confundir que esto es menos 2, po, pero eso está mal. Eso no existe. Eso es el número imaginario. Exacto. Porque si yo el menos 2 lo elevo al cuadrado, me va a quedar 4. Porque menos 2 por menos 2 es igual 4. Ya que dos números negativos multiplicados es un número positivo. Entonces, todo número elevado al cuadrado siempre es un número positivo. Al cuadrado siempre va a ser un número mayor o igual a 0. Siempre va a ser mayor o igual a 0, siempre y cuando A pertenezca a los reales. ¿Se entiende eso? ¿Necesita otra explicación o se lo habían dicho en el colegio? Que eso es relevante. Siempre tienen que tener en cuenta las restricciones de las funciones que nosotros estamos ocupando. ¿Ok? Tomar el silencio como un sí. Entonces ya por lo que nosotros explicamos, eliminamos la A, porque primero que nada dentro no puede haber un número negativo y para poder sacar la raíz tiene que estar todo elevado al cuadrado, no solamente separados. Vamos con la B. La B nos está diciendo lo siguiente. La raíz cúbica de P menos Q no pertenece a los reales. ¿Y esto por qué no podría pertenecer a los reales? O sea, las raíces con un índice impar sí pueden ser negativas. Y esto se explica por lo siguiente. Por ejemplo, yo digo que 3, o sea, menos 2 elevado a 3 es igual a menos 2 por menos 2 por menos 2. Y aquí tenemos menos con menos, esto es más. Pero más por menos es igual menos. Entonces esto me va a quedar menos 8. ¿Se entiende? Entonces las raíces con índice impar no tienen ninguna restricción y su dominio y recorrido está en todos los números reales. ¿Se comprende eso? Sí, sí. Gente. Ya, bacán. ¿Hay una No, pregunta? no, pusieron que sí, hermano, que sí. Ya, la C es algo nefasto lo que está escribiendo ahí, pero entonces eliminamos la A, eliminamos la B y la C no creo que necesite explicación porque eso se elimina. ¿Cierto? Eso es lo que explicamos delante con las propiedades para poder que ustedes sepan por qué se eliminan. ¿No? Exacto. Ya, Recuerden que para poder que entre la P o la Q dentro de la otra raíz tendría que ser una multiplicación, no una suma. exacto. La otra es la C y que también es espérate, es un cazabobitos, por decirlo. La raíz de menos P y menos Q. Esa es la D, mi rey. Ay, chucha. Fácil, pues socio. Dale, dale, dale. No es un número real, no pertenece a los números reales. Vamos a ver. Si esto es negativo, el resultado de esto es negativo, nunca vamos a tener un número, ¿cómo se llama?
No tendríamos un número, ¿cómo se llama? Real, lo de adentro. Nosotros sabemos que el P y Q siempre, o sea, el P siempre va a ser menor que Q. Aquí voy a usar un procedimiento de inecuaciones. Si no lo entienden, preguntan nomás. A ver, espérate, no estoy pensando si lo hago así, que creo que es muy enredado hacerlo así. Ya. No lo voy a hacer así. Si yo pongo el P menor que Q, o sea, en cualquier caso de todos los números reales, ¿qué pasaría si yo los invierto? Pongo el menos P y el menos Q. Por ejemplo, digamos aquí en un anexo aparte que P, a veces lo con rojito o con azul. Con P es igual a un número, pongámosle 1. Un número real, y Q es un número más grande que P, por ende va a ser 2. ¿Qué pasa si esto yo los pongo negativo? Entonces sería menos P igual a menos 1. Y menos Q sería igual a menos 2. ¿Cuál es más grande de estos dos? El P, ¿por cierto? ¿Por qué? Por la recta numérica. ¿Sí se acuerdan que vimos la recta numérica? Es por el valor absoluto, en realidad. Ya, ¿se entiende eso? Ay, chucha, no. Está más cerca del cero exacto. Entonces, el menos 2 es más chico que el famosillo menos 1. Entonces tendríamos la resta de un número más chico porque es menos P, entonces me va a quedar, reemplacemos exactamente los mismos números. Menos P, estoy borrando. Menos P me va a quedar menos 1 menos 2. Y eso es un número negativo. Ah, creo que esa era la respuesta. Espérate. Menos 3. Y eso no pertenece jamás a los números reales. Por lo que yo ya les dije. La potencia, o sea, las raíces siempre tienen que ser positivas. Ah, pero espérate. No. Aquí hay un error. A ver, espérate. Déjeme pensar un momento que hay un error ahí. ¿Y qué? Que esa no es la respuesta correcta. Ah, ya. Creo que ya sé por qué no es la respuesta correcta. Preguntaron, ¿pertenece a los imaginarios o no? Sí, ese número, el menos 3, o sea, raíz de menos 3 pertenece a lo imaginario. Acuérdense que el i, que el número imaginario, es menos 1. Eso. En este caso todavía no creo que veamos y no creo que sea necesario ver los números No, imaginarios. sí, en esta prueba no entran los números imaginarios. Así que Sí. se salvaron ahí. Sí, es una paja los números imaginarios. Yo tengo una duda. Dale, Si dale, yo dale. tomo... Esa es la respuesta, po. ¿La E? La D. A ver. Ah, sí, pues ¿De si te qué? está diciendo que no es un número real, por lo menos. ¿Estás bien? Sí, está bien. Esa es la respuesta. Entonces la respuesta correcta sería la B. Esa es la última pregunta de la guía, ¿o no? La última, sí. Ah, ya. Entonces, ¿Pero por qué? ¿Por qué la E no es correcta? A ver si el P es más chiquitito que el Q. Su raíz cuadrada. Va a ser más chica, ¿sí? ¿qué cosa vale? No, no entendí. Es imaginario, pues, ahí lo puse, ahí lo puse. La E también está correcta, po, mi rey. Que yo me equivoqué en algo aquí en la D. Ah, Ahí entonces te puse. la E es la correcta. Sí. ¿Por Ahí no sería porque dice que no es un número real. Los números reales integran al número imaginario. No, los números imaginarios contemplan a los reales. Sí, sí, eso, los números complejos contemplan tanto los reales y los imaginarios. Los números reales no tienen a los imaginarios. Los números imaginarios son un conjunto aparte.
Los reales contemplan todos los conjuntos numéricos, exceptuando los imaginarios. Sí, te hago al tiro el dibujito de los números, los conjuntos. O no, tranqui, les voy a mandar una foto yo por el grupo. Por mientras tú explicas eso, les voy a mandar una foto yo. Sí, estoy buscando lo lógico, fíjate. Dale, después vienen los cardinales, creo. Pero eso ni se pescan. Los Z, los, los racionales, los irracionales y los Ahí vienen los reales. reales. A la derecha o a la izquierda van los imaginarios. Aquí solitos van los imaginarios. Y Bien, los todo esto complejos son todo eso. complejo. Ay, no, espérate, es que me estoy confundiendo mucho con este ejercicio. Es que la E es raíz de cúbica de P menor a raíz cúbica de cupo, ¿no? Ujú. Y ahí te están diciendo que P es menor que cupo. O sea, mientras... Ahí sí, ahí la E es correcta, pues directamente es correcta. Sí, la D es correcta, sí, la D. Sí estoy en duda de la D. ¿Por qué no? Estoy pensando por qué, y creo que ya sé por qué. Espérate. Voy a usar lo mismo. Déjenme. Ay, ¿por qué puse una regla? Oh, qué chucha. Eso les pasa. Me pasa por hacer la guía al lote. Hay una prueba. Ya sé qué ejercicio saltarme en la prueba. No se salten ninguno, tírenle la Es que chucha. sabéis que creo cuál fue el error en volar, Cristian, ¿o no? Porque si tomaste dos números negativos en el ejemplo anterior, ¿o no? Sí, pero los tomé como menos. Y este era el error. Ahí Menos. sí, pues, eso es. Sí. Yo ya entendí por qué. Porque si yo tomo a P, que hay chucha, como menos 8 y a Q como menos 1, ¿cierto? El Q es más grande que el P, po, pero si yo lo pongo negativo, que sería el menos P es igual a 8 y el menos Q es igual a 1. Ahí cambia. Entonces, si yo uno la raíz, esto me va a quedar 8 más 1. Y esto sí es un número real, pues esto es 3. Ahí estaría el error. Ya, lo voy a explicar ahora bien, porque ya entendí por qué. Ya. ¿Se comprendió en ese pequeño paso lo que el análisis que hice? ¿O no? Sean tranquilos, bro. Ya, igual lo voy a explicar si no me demoro nada. ¿Por qué la D no es correcta? Porque nos están diciendo que no pertenece a los números reales. Pero si yo tomo dos números negativos, tomando la regla que siempre el P es menor que Q, podríamos tomar como el P un número negativo muy grande. Por ejemplo, no sé, para no poner el mismo número, menos 14. Y el Q, espérate, y el Q lo voy a tomar como menos 1. Sigue siguiéndose la regla, pues el Q es más grande que el P. El menos P, o sea, el P, que es menos 14, es más chiquitito que el menos 1. ¿Ok? Entonces, utilizando estos números, yo los reemplazo en la ecuación, que es menos P menos Q. Esto me va a quedar igual a menos 14, menos 14, menos 1. Ay, chucha, puse paréntesis, no importa. Y esto, por regla de los signos, me va a quedar 14 más 1, raíz de 15. Y eso es un número irracional que sí pertenece a los números reales. ¿Se entiende? ¿Por qué esta no puede ser? Así se entiende. Dale. Entonces, por descarte, es la E. Y terminaríamos la guía. Y esa sería la guía. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? Por favor, si hay alguna duda, una crítica, cualquier cosa, lo que sea. Sí, exacto. Cualquier cosa, no sé si encontraron la tela alguna parte, tanto mi explicación o la del Cristian o algo, si encontraron que íbamos muy rápido, muy lento, todo nos sirve. Queremos igual. Bueno, Bueno, nosotros somos de primerizo en esto, o sea, por decirlo así, estamos, ustedes son nuestro experimento.
Si a ustedes les va bien en la PSU, en la PTU, nosotros vamos a quedar muy contentos. Porque ustedes son como nuestra primera vez que hacemos algo así que nos lanzamos así. Nosotros, para ponerlo en contexto así medio freak, nosotros somos Estados Unidos y ustedes son Chile en el 73. Una weá así, están Nosotros, siendo nuestro experimento del modelo neoliberal. nosotros somos... No, wey. Yo el Chicago Boy. Yo tengo una consulta, Dale nomás. Dime. que en el último ejercicio se puede, para poder resolverlo, ir reemplazando, como ya que te dan en el enunciado que Q es menor que P, creo. Sí, Es pero hay como que... poniendo números que sigan eso y Sí, resolverlo. es que aquí, recién resolviéndolo ahora, yo sabía la respuesta y lo había analizado antes cuando lo puse en la guía, pero no lo analicé en la forma en que hay que también ocupar inecuaciones. Y ese es el problema que existe en este ejercicio. Tú puedes darte valores, pero siempre tiene que ponerte en casos, en los mayores casos posibles. Exacto. Por ejemplo, un número chiquitito, por ejemplo, o sea, tú sabes que siempre P tiene que ser menor que Q, ¿ok? Entonces tú puedes poner Q como 1 y, o sea, P como 1 y Q como un número grande, no sé, 80, lo como tú crees, pero también podéis poner un número, el P como un número negativo. Entonces ahí tenéis que estar atento. De ahí tendréis que resolverlo por dos casos. Una cosa así, tomar el caso cuando P es Siempre en positivo. dos casos. Eso. Entonces, de repente pueden haber casos donde tengáis que resolverlos más, o sea, ejercicios que podéis resolverlos más, pero lo ideal siempre es intentar no resolverlos por números. Y si lo vas a hacer por números, toma los casos correspondientes. Sí. Y aquí fue el error mío de querer ponerle este ejercicio creyendo que era de raíces, pero entra en ecuaciones. Porque como dijo el Nico, eh, hay que resolverlo solamente con las afirmaciones que nos dan, pues sin reemplazar números. Exacto. Y para eso hay que saber en ecuaciones. Ese es el Así que problema, muchos ejercicios pasa eso, por mezcla, pasos. mezcla materia. Por eso lo ideal siempre que les coloquen ejercicios así donde no les den número y solamente sean como variables, inténtenlo siempre con propiedades. Nada más que eso, propiedades que ustedes vayan manejando y lo que ustedes tengan de materia, pero jamás por números, porque eso pasa como dijimos recién los casos, el tema de los Sí, casos. ese fue error mío, así que les pido las disculpas pertinentes. Y eso pues chiquillos, habían dicho que sería mejor hacer dos clases. Nosotros esta semana, siéndole yo bien sincero, yo por mi parte, no sé los chiquillos, yo por mi parte, esta semana aflojé mucho. Esta semana tuve semana libre en la U, entonces me tiré en la web toda la semana y volá. Como qué día hice la guía como el miércoles, el martes les mandamos la guía, creo. Con los chiquillos nos pusimos en la guía y todo el tema. Y después como que no hablamos mucho porque nosotros hablamos como entre nosotros y no tuvimos mucho contacto. Entonces ya como el fin de semana dijimos, oh, la clase. Así. Y ahí por eso esta semana solamente tuvimos una clase. Pero lo ideal siempre sería tener dos clases. Pero ahí vamos a estar avisando de vez en cuando porque no siempre vamos a poder hacer Exacto. dos clases y todo el tema. Los fines de semana sí, nosotros igual no tendríamos problema en hacerle los fines de semana igual. Es que como es lo mejor encontramos. Igual ustedes están teniendo clase, ¿o no? Yo al menos colegio. Entonces me viene súper bacán este horario en fin de semana. Ya, está bien. Chiquillo, recomendación, hagan ejercicios PSU. Una vez una niña, creo que la Valentina fue, me preguntó ejercicio y no entendió la primera, le grabé un video y supongo que entendió. Pero pregunten, si no Sí. entienden algo, pregunten, si no entienden materia, pregunten. ¿Cierto? Intenten igual de todas formas, después de cada guía y todo el tema, cuando nosotros le mandamos las cosas, indagar más allá de lo que nosotros les entregamos, ya que lo que nosotros les entregamos, ustedes vieron Dark, supongo. Po. Tienen que acordarse de la frase que decían en Dark, po. La frase esa, nosotros conocemos solo una gota y ignoramos el océano, una wea así. Así es en la vida. Indaguen más allá de lo que tiene, de lo que les damos nosotros, siempre va a haber más. Así que denle nomás. No se queden con lo que les entregamos. Sabemos una gota en un gran océano, eso. Solo sabemos una gota del océano, una wea así. Ya, mi gente.
Ya eso sería, pues, Entonces, chiquillos. eso sería. Oye, no terminé la grabación. Ahora la termino.